Me dice que está todo bien y nosotros vamos a saludar a la gente amiga de la Dirección de Salud. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Juan? Melissa, ¿bien? Todo bien. Bien. Tengo un cuento, pero no se los cuento ahora. No, por favor. Lo dejamos para otro momento. Sí. La audiencia no quiere escuchar el cuento. Lo he contado al aire, ¿eh? En alguna oportunidad lo he contado. Te creemos. Sí. Uno no tiene vergüenza, ni mucho menos. Bueno, ¿qué pasa con el sarampión? Preocupa, en San Antonio de Areco nos enviaron información de un posible caso, así dice, posible caso de sarampión, pero uno imagina que si esto se hace público es porque debe ser, si no está confirmado, debe estar muy cerquita de serlo, ¿no? Sí, en principio contarles que la notificación de la sospecha de un caso de sarampión en San Antonio de Areco lo publican ellos en un portal oficial, digamos que es de la dirección de la Secretaría de Salud de San Antonio de Areco. Yo me comuniqué con el secretario de Salud, ellos lo que dicen es que hasta ahora esta niñita que tiene 11 meses tiene un cuadro de una eruptiva común y corriente, pero bueno, obviamente que ante el brote que hubo y la posibilidad, enviaron la sangre de la bebé a analizar para ver si existe la posibilidad de que sea sarampión. Hasta el momento no había nada confirmado, es solamente un caso de sospecha y obviamente a partir de la sospecha se empiezan a tomar las medidas preventivas que corresponden y que nos va indicando, digamos, la región sanitaria, la parte de epidemiología de la región sanitaria cuarta, que es la que nos corresponde tanto a Areco como a Capitán Sarmiento. ¿Fue apresurada esa publicación? En realidad a mí me parece que, bueno, ellos tomaron las medidas correspondientes y me parece que está bien que lo hayan notificado. Qué sé yo, en el contexto a veces es apresurado no dar información confirmatoria y dar sospechas, digamos, ¿no? Sobre todo por el contexto de alarma que se generó justamente en Semana Santa o en las últimas semanas con respecto a los cuadros de sarampión. Pero bueno, cada secretaría se va manejando según el contexto que tienen. Uno puede hablar un poco desde acá que no estamos en Areco, digamos. La verdad es que no sé si fue apresurada o no. A mí me parece que en realidad la idea es empezar a dar la información cuando hay algún caso confirmatorio y no una sospecha, ¿no? Pero bueno, son decisiones de cada secretaría. Acá no se hubiese hecho eso. En principio no, supongo que no, pero bueno, vuelvo a repetirte. Siempre depende del contexto y del momento, o sea, de la situación, de cómo esté la situación para tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? A mí me parece que bueno, por un lado, nosotros sí consideramos que está bien informar, ¿sí? Sobre todo porque informar nos permite tener herramientas para poder consultar cuando corresponde y para tomar las medidas preventivas que hoy tienen que ver, en este caso del sarampión, al 100% con la vacunación. O sea que, por un lado, es dar una información para abrir el juego de dar informaciones preventivas a toda la comunidad. O sea que depende del momento y de lo que deciden los directivos. Claro, por un lado se puede pensar, ¿para qué lo vamos a publicar y alarmar a la gente de gusto si todavía no está confirmado? Y por otro lado, si se publica cuando está confirmado, se puede pensar, ¿por qué no nos dijeron antes? Así tomábamos las precauciones de caso. Sí, lo positivo es que se puede usar como medida preventiva en el sentido de que la comunidad está informada y que se pueden completar los esquemas de vacunación. Entonces, en caso de que sea positivo, vos ya tenés bloqueada a la comunidad, ¿no? Por eso siempre resaltamos tantos de la importancia de que consulten el calendario, de que se vean las libretas, de que consulten a los médicos, porque son vacunas que están en el calendario obligatorio y que previenen estas enfermedades, digamos, ¿no? Bueno, tanto el sarampión como la rubiola y la papera. O sea, no es común, ¿no? Ya, gracias a Dios, en esta época, enfermedades que han sido mortales años atrás, ¿no? En Argentina desde el 2000 que no hay casos autóctonos. Claro. Y en 2009, 2010 empezaron a haber casos, digamos, importados. Claro, sí, claro. Claro. Gente que viene de otro país. Viene de otro país. Sí, o sea, lo característico fue eso, ¿no? Que el caso de Cava, o sea, de Capital Federal, que es una nena de 8 meses, que ya le dieron el alta, digamos, ayer, se cree que es un caso autóctono, por eso también tuvo tanta repercusión, porque hace 18 años que no había un caso autóctono en la Argentina.
Pero bueno, sí nos parece interesante, como decía recién Melissa, y como creemos desde la Dirección de Salud, que a medida que van surgiendo los temas de salud en los medios, nos parece una herramienta como para brindar información concreta y como para también tranquilizar a la gente, por eso también estamos acá, para que tengan las herramientas para saber, bueno, cuándo consultar y, bueno, que particularmente en este caso, qué es el sarampión. ¿Qué es lo que se recomienda o que recomiendan ustedes a la señora de aquí que tienen hijos chicos? En principio, como decía Meli, lo más importante hoy con respecto a la vacunación, y hay un montón de otras enfermedades que cubre el calendario de vacunación oficial, es tener el calendario completo, ¿sí? Para eso, o sea, nosotros desde la Dirección de Salud lo que hacemos es brindar información, y la otra pata tiene que ver con cada uno hacerse responsable de ir y completar el esquema, ¿sí? Tanto de los adultos como de los niños. El esquema de vacunación de menor de 5 o 6 años tiene que tener 2 vacunas, o sea, la vacuna de la triple viral, se le dice, que es la vacuna que se da para evitar las formas graves del sarampión, paperas y rubiola, se da al año y a los 5 o 6 años cuando es el ingreso escolar. En principio todos deberíamos tener ese esquema de vacunación completo, ¿sí? Esa es la medida preventiva hoy por excelencia para el tema del sarampión. O sea que lo más importante es eso. Y después poder tener en claro cuáles son los signos y los síntomas de una persona, sobre todo de los menores, para saber en qué momento hacer la consulta por la guardia, en el centro de salud o a su pediatra de cabecera, digamos, ¿sí? Esas son, digamos, las medidas preventivas que podemos tener hoy y que son las más importantes. Hay gente que, madres o padres, que no llevan a los chicos a vacunar porque uno piensa que te puedes olvidar de todo menos de la vacunación del niño, ¿no? Capitán Sarmiento en realidad es una población que tiene una cobertura bastante alta en lo que es vacunación. Tanto porque se han hecho campañas de vacunación, porque para tanto el ingreso al jardín, el ingreso a la escuela primaria, a la escuela secundaria, en la planilla de inscripción por lo general te piden copia de las libretas o de las libretas sanitarias, o te piden que el médico certifique que estén las vacunas completas. Y la otra pata muy importante es que la asignación universal por hijo, para percibirla, requiere que esté tanto la parte educativa como la parte de controles de salud, y eso implica tener la libreta sanitaria al día. Claro. También cada 4 o 5 años el Ministerio de Salud hace una campaña en relación a la triple viral, que es esta específica contra el sarampión. O sea que tenemos una población que está en su mayor parte cubierta. Pero bueno, el problema es que a veces se atrasan los calendarios y hay que completar esquema de vacunación, que por ahí suele ser engorroso porque tienen que concurrir más seguido que si lo llevan al día. En nuestra época era común casi que alguien tenga sarampión, ¿o no? Sí, por eso digo, o sea, en los últimos 18 años los casos autóctonos no han aparecido, pero, o sea, el sarampión ha sido una de las tantas eruptivas bastante frecuentes en los niños. Lo que tiene en particular es que al aumentar el porcentaje de vacunación, o sea, de niños vacunados, esto disminuye, obviamente. O sea, la herramienta que tenemos hoy para evitar que todas esas enfermedades pasen a ser graves o mortales es la vacunación. Por eso empieza todo el debate de los niños no vacunados versus los niños vacunados, ¿sí? Como decíamos recién, la verdad es que nosotros no tenemos, o son muy puntuales los casos de niños que no tienen las vacunas en su totalidad. Sí, lo que ocurre es que a veces hay atraso de vacunas. El esquema de vacunación oficial hoy es muy amplio, es uno de los más amplios de América Latina, y los niños hasta los 7 meses más o menos tienen una vacuna por mes, ¿sí? O sea que en realidad suele pasar que a veces se atrasan un poco y es ahí donde se empieza a armar el lío, porque hay vacunas que no se pueden dar simultáneas, o sea, pero la verdad es que en general tenemos una buena cobertura de vacunación. Hablando de vacunación, llega el frío, la antigripal, a mucha gente mayor, y no solo mayor, que nos preguntan cuándo comienzan, si ya llegaron las vacunas. Las vacunas llegaron el martes pasado. Las dosis que hay hoy son dosis que tienen que ver para, primero, lo que se hace siempre, que es la cobertura de todos los profesionales del área de la salud. O sea que eso ya lo empezamos a hacer la semana pasada.
Y en principio el 6 de abril, o sea, entre el 6 y el 9 de abril, la región sanitaria lanza oficialmente la vacunación antigripal, con el esquema que venía haciendo hasta ahora, que son menores de 2 años, mayores de 65, embarazadas, puérperas, y entre los 2 años y los 65, toda persona que tenga alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad que, o sea, obviamente un cuadro gripal pueda complicar aún más la situación, o sea, de base, digamos. ¿Normalmente la cantidad que llegan son suficientes para nuestra ciudad o no? Sí, lo que suele ocurrir es que nos pasó en los últimos años es que el lanzamiento es tarde, o sea, tarde quiere decir que nos van bajando como dosis en tanda, y eso hace que la gente se termine vacunando muchas veces en forma tardía. Cuando casi no tiene sentido. En realidad tiene sentido todo el año, o sea, los virus, o sea, tanto los virus que producen los cuadros gripales están todo el año. Obviamente son más fuertes y emergen más durante la época de invierno, pero la verdad es que la vacunación antigripal puede ser durante todo el año, ¿sí? Uno indica que, que lo más cercano o sea, ni bien comienza el año, digamos, sobre todo escolar y donde empiezan a aparecer los primeros fríos, sea la vacunación, pero lo ideal es que las personas se vacunen en cualquier momento del año. ¿Se vacunan en los centros de salud? Se vacunan en los 4 centros de salud, o sea, la idea es que quienes no están dentro de estos grupos que dijimos recién vengan con una orden médica. Quienes están en estos grupos que dijimos recién, menores de 2 años, mayores de 65, embarazadas, puérperas y toda persona que tenga una enfermedad crónica o esté inmunosuprimido, viene solamente con su libreta para constatar la edad, ¿no? El esquema, claro, para constatar la edad y para poder también certificar que fueron vacunados. Está bien. Yo creo que la gente, no sé en qué cantidad, pero a nosotros ya nos están empezando a preguntar. Evidentemente hay un interés en vacunarse, ¿no? Sí, nosotros ya tuvimos en estas semanas consultas. Sí hay dosis pediátrica, y eso sí es importante, que si bien el lanzamiento oficial es a partir del 6 de abril, nosotros ya tenemos las dosis, y lo que estamos haciendo es que los niños que vienen a vacunarse porque les corresponde por el esquema, ya le aplicamos la dosis de pediátrica de antigripal. ¿Es así? ¿Se pueden colocar juntas? La mayoría se pueden, sí, en general dependen los meses, pero no hay demasiado conflicto de simultaneidad, claro. Se le dice cuando se pone más de una vacuna. De todos modos, los centros de vacunación, los centros de salud, las chicas enfermeras la tienen bastante clara con respecto a cuándo se pueden dar y cuándo no las vacunas. También por eso nosotros alentamos a que las capacitaciones con respecto a inmunizaciones, vacunación, sean lo más frecuente, porque en el último tiempo ha cambiado muchísimo el esquema de vacunación. Más allá de que se han introducido muchas vacunas, hay vacunas que se han modificado las dosis, la cantidad de dosis, o sea que en realidad es como un tema que hay que estar todo el tiempo actualizado. Melissa, y concientizar a la mamá que si hay algo que no puede faltar es la vacuna al nene, ¿no? Uh-huh. Sí, es una medida preventiva, y yo creo que se ha hecho una gran campaña de sensibilización y esto de hablar, de capacitar, como decía Gaby, a las enfermeras, porque en realidad el primer contacto que tiene la población cuando va a los centros de salud es la enfermera, y muchas veces la capacitación permanente de estas profesionales hace que estén incluso más actualizadas que los profesionales pediatras, que a veces se quedan con un esquema de vacunación que se va quedando viejo. O sea, no porque no sepan lo que están haciendo, sino porque a veces se van incorporando vacunas, claro. O hay vacunas que, como explicaba Gabriela, que no se pueden poner en conjunto y a veces se indican en conjunto, y es la enfermera quien tiene que informarle cuál es el motivo por cuál no se pueden poner juntas, digamos, o que tienen que ponerse en distintos meses. Entonces creo que es importante eso. Y bueno, el trabajo, tanto como trabajadora social, cuando uno va al domicilio, una de las mayores medidas preventivas siempre es obviamente la vacunación y tratar de que el esquema esté al día. ¿El horario de atención en los centros de salud? De lunes a viernes de 7 a 15 y los sábados de 9 a 12. Bien, que lo tengan presente porque
uno nunca sabe cuándo los necesita, ¿no? Sí, y es importante que se acerquen y consulten también la cantidad de profesionales que está habiendo en los centros, porque a veces, sobre todo cuando es control de salud, cuando es por una cuestión de enfermedad o de algún síntoma, está bien que concurran al hospital, pero es cuando un control de salud, sobre todo a los niños, o controles anuales en los adultos, es importante que por ahí se acerquen a los centros para descongestionar el hospital y porque queda más cerca de su domicilio también. Y por ahí uno desconoce y cree que es solo un centro vacunatorio, que es lo que intentamos repetir siempre, que hoy hay varios profesionales en médica clínica, médico pediatra, kinesiología, hay talleres para niños, hay salud mental, hay un equipo de salud mental, hay psicólogas, por lo tanto, hay ginecólogos, entonces está bueno que se acerquen y consulten. Hay gente que vive en un barrio, tiene el centro de salud a 4 cuadras y todavía sigue yendo al hospital por una cuestión que está por ahí acostumbrado. Y a nosotros, cuando estuvimos haciendo un relevamiento barrial para ver cuál era la condición de salud de la población, nos dábamos cuenta que no sabían ni los profesionales que atendían en los centros, ni los horarios de atención, ni los programas, los planes que se trabajaban en el centro de salud. Entonces fue una ardua tarea tener que informar a la comunidad que en su barrio había un centro, que había médico pediatra, bueno, todos los profesionales que dijiste recién. Sí. Hay gente que no lo desconoce. Creo que ahí tenemos que actuar los medios locales. Bueno, incorporamos la página de Facebook donde subimos casi siempre los horarios, tratamos de etiquetar a todos los medios para que se comparta y de ahí empiezan a consultar, llaman por teléfono, se acercan. Creo que eso está bueno, el trabajo en conjunto con todos. Claro, por una cuestión tampoco de llevarlo al hospital, porque por ahí el hospital es otra cosa, más grande, a lo mejor no está la atención directa, como puede encontrar con la enfermera que se encuentra en el centro de salud, ¿no? Sí, o sea, siempre la mirada, o sea, nosotros en los centros de salud, en realidad el sistema de salud argentino está dividido en 3 niveles: el primer nivel de atención, que son los centros de salud; el segundo, que son los hospitales, como por ejemplo el Hospital San Carlos; y el tercero, que ya son hospitales de rehabilitación, que en este caso nosotros no tenemos en nuestra ciudad. Pero lo importante de la atención primaria es esto, ¿no? Que en realidad tenemos otro tipo de mirada con respecto a la salud, y la mirada que tiene que ver con más desde la prevención y la promoción de la salud, porque la intención es justamente apuntar a todas las medidas que tienen que ver con mantener nuestra salud. Por eso hablamos del control de niño sano, el control del adulto, o sea, que no tiene que ver con patologías. Si bien nosotros hacemos el seguimiento en el centro de salud, la parte del área médica, de patologías como diabetes, hipertensión y todo eso, pero en general apuntamos más a que los controles de salud se hagan en el primer nivel, o sea, en el centro de salud. Y todo lo que tiene que ver cuando ya la persona ya está con alguna patología, se atiende en el segundo nivel, ¿sí? A veces se mezclan, obviamente, porque hay mucha gente que viene y tiene diabetes y se atiende en el centro de salud, pero además ve al cardiólogo en el hospital, o sea, obviamente porque la gente es la misma, o sea, es la misma la que va al hospital que la que va a los centros de salud, pero sí es importante por ahí entender ese cambio de paradigma con respecto a que no es ni mejor ni peor que el hospital, son distintas miradas con respecto a la salud integral, ¿sí? Y por eso, digamos, hoy todos los centros de salud se llevan una de las herramientas más importantes, que es la prevención, que es el tema de la vacunación, ¿sí? Pero sí es importante esto de que hoy los centros de salud no son solamente centros de vacunación, hay un montón de otras actividades que muchas veces la gente desconoce, que obviamente desde la dirección de salud, desde el equipo de la dirección de salud y desde los medios tenemos que hacer fuerza para que eso se pueda entender. Después la gente elige a dónde se quiere atender, porque obviamente está dentro de la autonomía de cada uno tomar la decisión de dónde se atiende. Pero sí, lo que no nos puede pasar es que la gente desconozca que en los centros de salud hay atención igual, o sea, de la misma calidad, porque los profesionales son exactamente los mismos que en el segundo nivel, o sea, en el Hospital San Carlos. Obviamente con otro horario y con otra mirada distinta, porque obviamente no somos una guardia, o sea, el centro de salud no es una guardia, tiene otro perfil, pero bueno, la idea es que la gente se acerque y consulte. Esa es nuestra premisa en el último tiempo, digamos. ¿Haría falta otro centro de salud de atención en nuestra ciudad? La verdad es que no. O sea, está bastante cubierto, sobre todo con el tema está distribuido por
por los barrios como más grandes hoy de Sarmiento. Obviamente la idea es que los centros de salud puedan ampliarse, ¿sí? Puedan ampliar su estructura, porque hoy todos los centros de salud ya nos quedaron chiquitos. O sea, el centro de salud de La Loma se inauguró hace poco tiempo, que es digamos el más grande de todos los que tenemos. Y la verdad es que el movimiento es muchísimo comparado con hace un par de años, y estamos digamos, en tratativas de que se amplíe el centro de salud de La Comparsita, que también es un centro de salud que se lleva muchísima atención. San Cayetano también es chiquito, ¿no? San Cayetano es chiquito, nosotros hoy solo contamos con la atención de enfermería, ¿sí? En San Cayetano. A ver, yo creo que lo ideal sería que se puedan ampliar los centros de salud que ya están, más que abrir nuevos centros, ¿sí? Darle más comodidades a los que ya están. Exactamente, sí. Perfecto. Yo, con la autorización de ustedes, me parece que nosotros, como medio, no podemos no tener una publicidad, obviamente en forma gratuita, no cobrándosela a nadie, que diga los horarios, lo que la gente puede encontrar en el centro de salud, porque hoy ir a hacer 3 cuadras, en caso de alguien que viva lejos del hospital, y hacer 20, siendo que la atención que va a recibir esa persona es la misma, porque hay gente que tiene que pagar remis para ir al hospital, o caminar 3 cuadras, que le queda mucho más cerca. Los días que llueve o hace Claro. mucho frío, cuando tienen que salir sobre todo con los niños, es mucho más engorroso. Claro. Yo creo que tendríamos que tener una publicidad para que la gente entienda todo esto y que sepa que no hace falta ir hasta el hospital si puede resolver su problema mucho más cerca de la casa. ¿Algo más que nos quieran agregar? Porque está el muchacho que vino antes. Nos quiere sacar el lugar. Sí. No, en principio sí me parece importante por ahí comentar los síntomas que tienen que ver con el sarampión, Sí, así que no lo dijimos, sobre todo para saber cuándo consultar. El sarampión es un virus, ¿sí? Es un virus, o sea, que produce una enfermedad aguda, o sea, que quiere decir que dura un tiempo relativamente corto, ¿sí? Entre 7 y 10 días, que es lo que duran todos los virus. Lo que tiene en particular es que se da mayormente en los niños, y lo que tienen los niños como síntomas es fiebre, una fiebre bastante alta, mucho más de 38 grados, ¿sí? Tienen algo que nosotros le llamamos los médicos triple catarro, que es que tienen secreciones en los ojos, o sea, como si fuera una conjuntivitis, secreciones en la nariz, y tienen tos seca, ¿sí? Y después aparece lo que es el sarpullido común del sarampión. Normalmente la gente se da cuenta ahí, ¿no? Exactamente, que es ahí porque lo otro parece como un cuadro viral, claro, común y corriente, ¿sí? El sarpullido en general comienza en el cuello y en la cara y después ya se extiende a todo el resto del cuerpo. Eso se da entre 1 y 3 días, o sea, ese es el tiempo en que el niño empieza con el sarpullido y después ya se brota entero, como se suele decir. Y el sarpullido en general son manchitas rojas que se dan en todo el cuerpo, ¿sí? Y suele ocurrir que dentro de la mejilla, o sea, en la cara interna de la mejilla, si uno abre la boca, hay unas manchitas blancas, se llaman manchas de Koplik, que pueden estar o no, pero cuando están es típico del sarampión, ¿sí? A nosotros nos permite poder hacer el diagnóstico también. Confirma que es sarampión. Exactamente. Pueden no estar, pero cuando están, eso es sarampión, ¿sí? Obviamente uno puede hacer el diagnóstico por la clínica, que quiere decir eso, por lo que ve, ¿sí? Y puede hacer el diagnóstico por la serología, o sea, sacar sangre y mandar esa sangre a analizar para ver si uno tiene anticuerpos contra el virus del sarampión. Esas son las posibilidades para hacer diagnóstico. No tiene ningún tratamiento específico, ¿sí? O sea, sí se hace tratamiento de todo el cuadro, digamos, general, que es de un cuadro viral habitualmente común. Y en general se resuelve, como dijimos, entre 7 y 14 días, ¿sí? Lo importante es esto, o sea, que si bien existen las formas graves del sarampión, que es lo que hoy se teme, que tienen que ver con los cuadros respiratorios o los cuadros neurológicos, la verdad es que todo niño que esté vacunado, las posibilidades de hacer las formas graves son muy bajitas, ¿sí? Por eso es importante que se entienda que los casos que se dieron hasta el momento son niños menores de 1 año que no están vacunados, ¿sí?
Por eso sí es importante consultar, sobre todo si uno en su casa tiene menores de 1 año, que son los más vulnerables porque si están expuestos no tienen anticuerpos por no están vacunados, ¿sí? Esos son los síntomas y, como siempre decimos, si bien la idea no es alocarse y salir corriendo todos a consultar ante 2, 3 granitos, sí estar atentos y poder consultar con más herramientas de información, de saber, o sea, bueno, en qué momento hacer la consulta médica, porque sí creemos que es preferible a veces consultar de más y no quedarse y esperar a ver que esto se resuelva solo, ¿sí? No, por supuesto. Pero bueno, tampoco queremos alarmar, o sea, por eso también teníamos ganas de venir, como para generar un poco de tranquilidad, pero sí también poder dar herramientas de información, ¿sí? Nunca mejor utilizado el dicho: ante la menor duda consulta a su médico, ¿no? Mucho más siendo chiquitos, tan chiquitos, ¿no? Sí, exactamente, sobre todo con los niños menores de 1 año. Claro. Chicas, muchas gracias por venir. A ustedes. Gracias. Cuando quieran, saben que las puertas están abiertas. Sí, sabemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.